Bueno, muy bien. Tenemos 3 textos para trabajar esta tarde, con distinto grado de dificultad. Voy a hacer una breve presentación de los 2 primeros y luego me voy a detener en el tercero, que es el más complejo, que es un texto del historiador francés Roger Chartier. Y digo que es más complejo porque alude a otras lecturas, porque tiene mucha información en poco espacio, digamos. Es un texto denso, lleno de información, lleno de referencias. Entonces voy a pasar rápidamente por los 2 primeros textos y luego voy a detenerme en el texto de Chartier. Recomiendo mucho la lectura del texto original y no el resumen inmediato después de una primera lectura. Es un texto, como les digo, complejo, denso, lleno de información. Es un texto para subrayar, para hacer notas marginales, para poner en las notas marginales, relacionar con texto tal, relacionar con Darton, cosas por el estilo. Bien. El primero de los textos es de un editor ya fallecido, francés, y también formador de editores, Philippe Joubert, que tiene un libro que es un manual, un libro grande que sirve muchas generaciones de editores en su formación inicial. Se llama Tratado Práctico de la Edición, traducido al nombre del francés. Y tiene un primer capítulo que habla de las funciones del editor, que me parece interesante. El editor del que habla Joubert es lo que podríamos llamar el editor clásico. El editor, figura intelectual, pero además figura que administra una empresa que tiene que dar resultados económicos o tiene que mantenerse como empresa. Entonces podríamos llamar a este editor el editor clásico, que reúne este editor que del que se dice a menudo tiene 2 caras, la de los negocios y la cara intelectual, o que reúne en sus decisiones o toma en sus decisiones aspectos que tienen que ver con la marcha de la editorial como empresa y con la marcha de la editorial como organismo cultural. Y Joubert dice que las funciones de este editor son 5. La primera, descubrir autores, temas y fórmulas de edición. Descubrir autores, hemos hablado de esto, tiene que ver con descubrir en un original de una persona que no se conoce y que no es conocida, es decir, bueno, ahí leerlo y darse cuenta de que ahí hay un autor posible y es un autor que vale la pena tenerlo como autor, aunque no sea conocido, aunque no haya publicado antes. Descubrir autores. También descubrir autores en el sentido que hemos conversado acerca de la edición académica. Ese profesor que dio una conferencia muy interesante, lo vamos a convocar para escribir un libro. Ahí también es descubrir en esa persona que da esa conferencia un autor. Descubrir autores. Temas, porque las editoriales pueden tener, ustedes saben que hay editoriales generales que publican literatura, actualidad, libros periodísticos y editoriales especializadas, en libros prácticos, en libros para niños, en libros académicos, etc. Bien, entonces, cuando Joubert habla de descubrir temas o pensar en temas, es pensar qué temas están circulando en la actualidad o pueden ser interesantes para el público actual. En ese sentido, descubrir temas que pueden dar su característica a una colección determinada. ¿Sí? Podemos pensar en una colección, digo, en tiempos actuales, podemos pensar en una colección referida a cuestiones ambientales del planeta, donde haya distintos libros sobre distintas temáticas relacionadas con esa temática general. En este sentido, descubrir temas. Y fórmulas de edición no está demasiado explicado en Joubert, es algo que se
habitualmente se usa en la jerga editorial, y yo la defino como una mezcla de determinado perfil de autor, una determinada temática y un tratamiento de esa temática, características del libro como objeto físico, por supuesto a qué lectores se hace referencia y el precio de venta al público. Todo eso conforma una fórmula editorial. Y yo les mostraba esos libritos de cocina, que hay muchas editoriales que tienen la misma fórmula editorial, sin que sean plagiados unos de otros, porque son completamente diferentes en sus textos, pero la fórmula editorial es la misma. Entonces dice Schubert, descubrir autores, temas y fórmulas de edición. Dice también, segunda función, garantizar que los libros se hagan, o sea, invertir el dinero necesario para que los procesos editoriales lleguen a buen puerto, se paguen las personas que trabajan en los procesos editoriales y los libros finalmente se puedan publicar. Tercera función, según Schubert, ocuparse, asegurar la promoción y la distribución de los libros, o sea, ocuparse no solamente de la parte de promoción, de marketing, sino también ocuparse de que los libros lleguen a los lectores. Eso quiere decir trabajar con la cadena comercial, trabajar con las librerías, con los distribuidores en algunos casos, ver que los libros estén cuando tienen que estar en los lugares en que tienen. Entonces, dijimos, descubrir autores, temas y fórmulas de edición. Dijimos, asegurar el proceso, invertir lo necesario para asegurar el proceso de edición, asumir la responsabilidad de la promoción y la distribución de los libros, promocionar el fondo editorial, o sea, seguir trabajando con el fondo editorial. ¿Qué es el fondo editorial? Son los libros que esa editorial ha publicado a lo largo de los años, los libros que están todavía en circulación en las librerías o en los depósitos de la editorial. ¿Sí? O sea, no solamente trabajar con las novedades, con los libros nuevos que aparecen año a año, sino también con el fondo editorial. Voy a dar un ejemplo de la edición académica. Una editorial académica quizás tenga un libro publicado hace 4 años sobre una determinada temática. Se entera el editor que hay un congreso sobre esa temática y bueno, con un stand, una mesa, lo que fuera, con los libros sobre esa temática que tiene publicados, aunque hayan sido publicados 3, 4, 5 años antes. ¿Se entiende? La idea de promocionar el fondo editorial. ¿Hay alguien del otro lado de la pantalla? Sí, profe, acá estamos. Bueno, ok, sí, sí. Sí, profe. Es muy raro hablar de los cuadritos negros. Solamente hoy siempre hay alguno de ustedes, alguna de ustedes que aparece, pero esta vez le estoy hablando solo de los cuadritos negros. Así sí pueden prender la cámara para mí. Bien. Fondo editorial. Recuerden que no es un tema de edición editorial, es un tema de administración de la empresa editorial, pero no está de más recordarlo, que los ingresos por venta de libros en una editorial corresponden a 3 tipos de libros. Las novedades, los libros que se hicieron ese año, los libros del fondo editorial, libros que se hicieron hace 2, 3, 4 años, y conviene tenerlos diferenciados, ¿no? Y saber cuáles son los porcentajes de venta en cada caso. Y las reimpresiones, libros que funcionaron muy bien en el mercado, que tuvieron un muy buen desempeño y que fueron reimpresos. Entonces, en los ingresos de una editorial conviene distinguir en determinado año, entre las novedades, los ingresos por reimpresiones y los ingresos por ventas del fondo de libros del fondo editorial. Bueno, seguimos con Schubert. Entonces,
descubrir autores, temas y fórmulas de edición, asegurar el proceso de edición de los libros, ocuparse, hacerse responsable de la distribución, de la promoción y la distribución de los libros, promocionar, no olvidarse de los libros del fondo editorial, accionar el fondo editorial, y por último, dice Schubert, tener obligación de resultados. ¿Qué quiere decir tener obligación de resultados? Que ocuparse de que la editorial, en tanto empresa, sea una empresa sana, que pueda seguir adelante, que pueda pagar lo que tiene que pagar para asegurar la publicación de los libros y para pagar los derechos de los autores, ¿sí? Ocuparse de que como organización funcione bien, tenga una economía sana. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero hay editoriales que no tienen obligación de resultado, las editoriales que pertenecen a museos, centros culturales, universidades, claramente. Y la respuesta ahí es que sí, a lo mejor solo les pide el organismo madre que no generen ganancias, pero al menos lleguen a un punto de equilibrio. Pero sí tienen obligación de resultados en el sentido de que uno publica o las editoriales publican con un sentido. En este caso, las editoriales universitarias publican con el sentido de llevar el conocimiento generado en las casas de altos estudios, en la misma casa y en otras casas, a un público lo más amplio posible. Ese sería el resultado deseable de la actuación de una editorial universitaria, ¿sí? Muchas veces, escudándonos en la editorial en la que trabajo es un emprendimiento cultural y no comercial, no nos ocupamos de las cuentas, y eso significa no ocuparnos de los lectores y no ocuparnos en definitiva de los libros, de que los libros lleguen a sus lectores. Por eso Schubert habla de obligación de resultados. Todas las editoriales tienen obligación de resultados, aunque sean editoriales, y más si funcionan con fondos públicos, por supuesto, aunque sean editoriales a los que no se les exige ganancia, sino al menos llegar a un punto de equilibrio entre los gastos y los ingresos por venta de libros. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Si no recupera, si no tiene dinero, una Sí. editorial no crece, siempre está estancada. Sí, no crece o se funde, digamos. No puede Se pagar funde. los derechos, no puede pagar, no puede hacer más libros, no puede pagar los derechos de autor. O sea que es tan legítimo ocuparse del aspecto cultural, Claro. que supone una editorial, como del aspecto de la sanidad, digamos, de la salud, no la sanidad, de la salud de la editorial como empresa, aunque sea una editorial subsidiada por una institución madre, como puede ser una universidad, un museo, un centro cultural, etc. ¿Sí? Sí. O un organismo del Estado. El desatenderse, no importa cuánto vendamos, porque nosotros nos dirigimos al polo cultural, digamos, es un razonamiento equivocado en el sentido de que no te dirigís nada al polo cultural si no te interesa que los libros circulen y que se vendan y que lleguen a los lectores. En ese punto me parece importante recuperar esta obligación de resultados de la que habla Schubert, aunque se trate de una empresa claramente orientada al polo cultural en términos de Bourdieu, y una empresa que depende de una institución madre que no le exige ganancias. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? O sea, hay que ocuparse de la salud del editorial como organismo, como empresa. Bien. Esto en cuanto a lo de Schubert. Después vean cómo argumenta Schubert cada uno de estos puntos, pero digamos, este es el esquema que presenta Schubert, que me parece interesante, sobre todo por este último punto, o porque se suele hacer hincapié solo en el primero, ¿no? Y me parece interesante el panorama general que presenta Schubert.
Segundo texto que tienen, es un texto mío, no voy a ampliar mucho el punto, es un texto que habla de este tipo de edición particular que no es la edición literaria. En general, si uno va por la calle y pregunta a una persona cualquiera que pase, un editor que hace, va a pensar en editoriales como editoriales que hacen libros de literatura, y el editor como alguien que conoce autores, conoce escritores, esta idea del libro igual obra, igual novela, autor, igual escritor. Pero hay otro campo muy grande de la edición, que es el que yo presento en ese texto, que lo llamo edición técnica. No es un título que me convenza del todo, pero a falta de un rótulo mejor, la caracterizo como edición técnica. Me refiero a la edición que no es literaria, y tiene un campo muy grande de trabajo. Los editores técnicos, los editores no literarios, en general, como les digo siempre, se especializan los editores, tienen un campo de trabajo muy amplio en no solamente las editoriales que hacen este tipo de libros, sino también en museos, organismos del Estado, centros culturales, otros, desde ya editoriales universitarias, aunque las editoriales universitarias puedan tener algunas, tienen colecciones de literatura. ¿Sí? Bueno, entonces, ese texto habla de cuáles son las tareas del editor técnico, las especificidades del editor técnico, esta idea de que no trabaja con autores escritores, por ejemplo. También está presente la idea de una suerte de especialización. En general, los editores técnicos en los países donde la industria editorial está más profesionalizada, los editores técnicos están especializados, y es algo que yo les insisto siempre a los estudiantes, no para que desconozcan otros campos de edición, pero que en la medida de lo posible se hagan fuertes en un campo específico, se conviertan con el tiempo en referentes en ese campo específico. Si tenemos que hacer libros de tal tema, llamemos a la editora tal, el editor tal, que nos ha mostrado en libros anteriores que sabe manejar, porque hay especificidades, y si no se conocen las características de ese campo particular de la edición, uno puede tener problemas a la hora de editar los libros, o por lo menos no tiene problemas, pero no sabe, por ejemplo, prever tiempos, no sabe cuáles van a ser las dificultades específicas que tiene ese tipo de materia, de la edición de ese tipo de materias, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo trabajé 3 años como directora de la editorial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Todos estos libros que publicamos y los que se publican en general de este tipo de facultades son libros que tienen una gran carga de imágenes, de croquis, de gráficos, que hay que saber cómo manejar. Claramente los autores no son escritores, claramente les cuesta escribir para un público general. Esto pasa mucho en todas las ramas universitarias, pero en el caso de arquitectura y los diseños, los autores suponen que los que van a leer son sus colegas o los estudiantes en formación en esos campos. Un historiador en general piensa que su libro puede ser leído por un público más amplio que el de los historiadores. Bueno, digo, detalles como esos que no son detalles, sino que tiene que tener en cuenta el editor para saber, por ejemplo, calcular los tiempos que les va a llevar, para saber que va a tener que trabajar muchísimo con los autores para convencerlos de que ese libro, por su temática, puede ser leído por un público más amplio. Profe, lo que pasa es que utilizan términos técnicos, o sea, lenguaje técnico que los alumnos no entienden. Bueno, ¿Es cierto? con el lenguaje técnico, si vos lo planteás por primera vez y reponés el significado y das ejemplos, después lo podés seguir usando. No estoy diciendo que para que sea un libro accesible a un público más amplio,
no tengan que tener términos técnicos. Pueden tener términos técnicos, pero tienen la obligación de explicarlo, de ponerlo sobre la mesa y decir por qué los van a usar, a qué aluden esos términos, quién los ha trabajado antes, bueno, según el término que corresponda, ¿no? Tomo este término del autor tal, que lo plantea en relación con tal y tal cosa, lo vamos a usar de aquí en adelante para tal y tal cosa. Fíjense, en Estados Unidos, que se hace muy buena edición técnica, muy buena edición académica, en Inglaterra también, una de las cosas que se proponen y que lo dicen explícitamente y está en todos los manuales de edición y en los libros de edición escritos por editores, una de las puntos fundamentales que se proponen los editores académicos en Estados Unidos, en Inglaterra, es que el libro llegue a ver, una de las obligaciones o una de las tareas, digámoslo más suavemente, una de las tareas del editor académico es que el libro se dirija a un público lo más amplio posible. Esto no quiere decir bastardear el pensamiento del autor, quiere decir reponer implícitos, por ejemplo, dar ejemplos. Y la prueba está que hay libros, muchos, muchísimos, de libros académicos de materias que no digo de matemática, no digo de computación, no digo de ese tipo de materias, pero digo de historia o de ciencias ambientales, que pueden ser leídos por público culto, digamos, por decirlo de alguna manera, general, y no solamente por historiadores o biólogos especializados. Es decir, hay libros, a ver, para decirlo de otra manera más sencilla, hay libros que están en los programas de estudio de materias universitarias que pueden ser leídos por público general. Público general igual adultos que leen, ¿sí? No serán todos los adultos, pero digo, los editores hacen un esfuerzo y me parece absolutamente razonable y me parece que es lo que hay que hacer para tratar de que el libro llegue al público un público lo más amplio posible. ¿Sí? Bueno, esas son las características propias de digo, cosas que hay que cuidar en la edición técnica que no aparecen en la edición literaria. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Bien. Y ahora vamos al texto que les decía, que es un texto de gran complejidad, que está en este libro de Roger Chartier, que se llama Libros, Lecturas y Lectores en la Edad Moderna, publicado por Alianza Universidad. Este es un libro, como les decía al comienzo, que reúne ensayos, artículos de Chartier aparecidos en francés en distintas publicaciones, o incluso son desgrabaciones o textos de ponencias de Chartier en congresos, que aparecieron en francés en distintos tipos de publicaciones, actas de congresos, revistas académicas, etc. La editorial de Alianza los reunió en un libro y tradujo del francés al español cada uno de sus artículos, pero no existe este libro en francés. El libro como tal, esta recopilación de trabajo de Chartier no existe como tal, en francés. Bueno, el primer texto, el primer artículo de esta compilación es un texto que se llama De la historia del libro a la historia de la lectura, y que es el texto de una conferencia que pronunció Chartier en 1987. Entonces, una de las primeras cosas que ustedes tienen que tener en cuenta al leer este libro es que la voz de Chartier es la voz en 1987. ¿Qué quiere decir? Cuando dice hace 40 años, hace 25 años, perdón, que se me cayó algo. Hace 30 años, no es hace 30 años de ahora, sino hace 30 años de 1987. Como hay muchas referencias temporales en este artículo, se los marco porque pueden, si no están atentas, pueden creer que Chartier se refiere a épocas mucho más recientes. No,
El texto fue escrito en ocasión de una conferencia en 1987. Así que una de las cuestiones que tienen que revisar es que cuando dice hace 25 años y 30, hay que tener en cuenta esa referencia temporal para ubicar en los tiempos que corresponden justamente esos pasajes. Bien. En este artículo, Chartier trata de responder cuáles son las especificidades francesas de la historia del libro. Eso también es una pregunta, digamos, que tiene que ver con el momento histórico, porque en la actualidad, si bien hay tradiciones en los distintos países, se puede hablar de una academia prácticamente internacional, donde no hay una forma específica de trabajar en ese campo en Francia, distinta de Estados Unidos, distinta de Inglaterra, distinta de Alemania, distinta de Italia. Hay predominios, tradiciones, lo que fuera, pero hay mucha circulación internacional, o sea, no están tan nítidamente diferenciadas las distintas escuelas. Bien. Dice Chartier que la historia del libro en Francia como un campo de estudio diferenciado surgió hacia alrededor, a mediados del siglo XX, y hay un libro que se considera fundacional que se llama La aparición del libro, y que es de 1958, de dos historiadores franceses. 1958. Y que a partir de ahí, ese fue un punto de inicio importante, a partir de ahí se consolidó como un campo de trabajo específico para los historiadores franceses del libro. ¿Sí? Fíjense que este libro se llama La aparición del libro y cuenta la historia del libro desde Gutenberg, con lo cual supone implícitamente que antes no había libros, que cuando habla de libros, habla de libros impresos. Bueno, ese es uno de los puntos que después anota Chartier, que dice que en la actualidad 1987, con más razón en la actualidad hoy, 2023, cuando se habla de libro, no se habla del libro a partir de Gutenberg, mediados del siglo XV, sino se habla del libro a partir de tiempos históricos mucho más remotos, ¿sí? Claramente para la tradición occidental desde la cultura clásica de Grecia y de Roma. Había libros antes, ¿sí? Bien. ¿Cómo estudiaban a partir de ese momento los historiadores franceses, cómo estudiaban la historia del libro? Dice Chartier que era una historia que hacían, una historia económica y social, preocupada por establecer, por ejemplo, cantidad de libros en circulación, y hacer con eso estadística, ¿no? ¿Cuántos libros circularon este año, el año siguiente, el año siguiente? ¿Cuál era la fuente para eso? Y la fuente no había ISBN, la fuente eran las autorizaciones que daba el Reino de Francia a los editores para publicar determinadas obras, o sea, los registros oficiales. Los registros oficiales permitían darse cuenta de cuáles eran los libros y hacer esas estadísticas, ¿no? Esas series de libros publicados en los determinados años. Y en función de cuáles eran estas obras, hilar un poco más fino y darse cuenta cuáles eran las temáticas, bien, abordadas en los libros que se publicaban. En este sentido, dice Chartier, esa información básica, yo lo escuché a Chartier personalmente decirlo muchas veces, es una tarea que hay que hacer. Es una tarea que hay que hacer. Si se estudian los libros, si se hace historia del libro de un país determinado. ¿Qué libros circulaban? ¿Cuántos libros se publicaban cada año? ¿Y cuáles eran las temáticas de esos libros? Bien. Esta historia de Francia, tal como se
se dio en los primeros decenios después de la aparición del libro, les decía, tenía interés, era profundamente económica en este sentido, ocupada de lo cuantitativo, de cuántos libros, de qué temáticas eran, de hacer series para cada año, y era social en el sentido que se interesaba también por quiénes hacían los libros, ¿sí? Quiénes fabricaban los libros. Y era social también porque se ocupaba de la desigual distribución de libros en la sociedad. Y para eso, por ejemplo, estudiaba testamentos, bibliotecas que habían sido dejadas, testamentos porque en los testamentos de los grandes lectores había listados de libros que se dejaban a lo que el señor o la señora decidiera, sobre todo señores. Entonces, era social porque le interesaba cómo estaba repartido, cuántos libros se leía en esta región de Francia, cuántos libros se leían en París, cuántos libros se leían en tal otro lugar. Entonces, las fuentes que servían para este estudio eran las autorizaciones oficiales, eran los testamentos, eran los listados de libros en bibliotecas. Por eso era una historia fundamentalmente cuantitativa, económica y social. Bien, esta forma de hacer historia del libro, dice Chartier, es útil en este sentido. Como les decía antes, siempre se necesita saber, si uno hace historia del libro en determinado lugar, cuántos libros se publicaron año a año a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, uno de los hallazgos de esta forma de hacer historia es ver cómo el número de libros publicados crece año a año, o cómo los libros que en un principio eran eminentemente de carácter religioso van dando lugar a otras temáticas. ¿Sí? O sea, es una forma de hacer historia que permite hacer este tipo de evaluaciones. Bien. Pero, dice Chartier, esta forma de hacer historia que tiene estos logros y tiene un fuerte impulso en Francia, empieza a recibir de alguna manera, empiezan los historiadores franceses él dice, a tener fisuras en su certeza, cosas que los desestabilizan. Por ejemplo, el trabajo de los historiadores americanos del libro francés. Y acá lo tenemos a Darton. Si ustedes recuerdan el trabajo de Darton en esa editorial, en el archivo de la editorial suiza, que publicó una de las ediciones que circuló más ampliamente de la enciclopedia, y se acuerdan del gráfico de Darton que presentamos en la primera semana de clase, habrán fijado que esos libros estaban prohibidos en Francia, no tenían ninguna autorización, llegaban al reino de manera ilegal, digamos, con contrabandistas, con porteadores, etc. Quiere decir que solo atender a los libros autorizados dejaba de lado un montón de libros que se hacían sin permiso. Sobre todo los libros que se hacían fuera del reino y que se leían en el reino y que estaban en francés para ser leídos en Francia. ¿Se entiende? Puenteando las autorizaciones oficiales. Entonces, los historiadores franceses, a partir de este trabajo de Darton y de otros historiadores americanos, se dan cuenta que esas cuentas que habían hecho de libros en circulación eran cuentas que subestimaban la cantidad de libros en circulación. ¿Por qué? Porque solo tenían en cuenta los libros autorizados. Y había muchos más libros dando vueltas que se hacían en otros países y entraban sin permiso a Francia. Bien, entonces,
los historiadores franceses del libro se dan cuenta que esta producción no autorizada, que no habían tenido en cuenta, no solo era muy importante en términos cuantitativos, sino que era muy importante en términos cualitativos, quiere decir, libros que habían sido fundamentales en términos de la transmisión de las nuevas ideas, no estaban contabilizados en las estadísticas de los historiadores franceses. ¿Por qué? Porque no aparecían en los registros oficiales. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, ¿Sí? profe. Bien. Entonces, por un lado, la obra de historiadores estadounidenses, Barton sobre todo, genera estas fisuras en las certezas de los historiadores franceses, dice Charpie. Pero además, señala él en 1987, que tampoco se podía hacer realmente una historia social de estos libros si no se atendía cómo eran leídos, cómo eran comprendidos. Esta idea de que los libros religiosos disminuyen en número y aumentan los libros con otras temáticas. Si no se estudiaba de alguna manera cómo eran leídos y cómo eran comprendidos, no se podía dar realmente un panorama de lo que significaban esas lecturas en términos sociales. Bien. Entonces, con los datos absolutamente necesarios, pero con los datos no alcanzaba. Con esos datos numéricos de tipos de libros y temas no alcanzaba para ver el impacto de esos nuevos temas en la sociedad. Si no se analizaban más finamente cómo se leían, cómo se comprendían esos. Y hay otra cosa más, que esto viene, otra fisura más, digamos, que proviene de el trabajo que hacen académicos que no funcionan, no se llaman, no existen como tales en otros países, en Inglaterra, creo que en Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia también, pero sobre todo en Inglaterra, que existen en las universidades de Inglaterra, en los departamentos de inglés, o sea, de lengua y literatura, que son los bibliógrafos. Los bibliógrafos son los especialistas en el estudio del libro como objetos físicos. Entonces, un bibliógrafo puede decir, esto está impreso de esta manera, este libro de la editorial tal trabajaba con papeles de este molino de fabricación de papel. Acá se nota en la impresión que hubo dos manos en la prensa porque ven que la presión de los tipos sobre el papel es diferente y cosas por el estilo. Por ejemplo, estos bibliógrafos son contratados a veces por las casas de subastas de libros muy importantes y piezas únicas para controlar que sean efectivamente libros antiguos, que no sean fraudes, etc. Son especialistas, bibliógrafos, especialistas en libros con objetos físicos, en la materialidad del libro, ¿sí? No es una profesión que exista en el resto en todo el mundo, ¿sí? Tiene una fuerte tradición en Inglaterra. Adams y Barker, que ustedes leyeron el otro circuito que le responden a Darton, son dos bibliógrafos ingleses. Bien, un bibliógrafo neozelandés, Donald Mackenzie, con estrechos vínculos con las universidades de Inglaterra, escribe un texto donde historiza las ediciones de determinados autores y muestra que un autor o varios autores que eran populares en sus primeras ediciones, terminan incluyéndose en ediciones clásicas y que el texto a veces
varía de alguna manera, pero sobre todo el soporte, la titulación que se le da a esa obra, hace que se considere una obra ya no popular, sino clásica. Y al revés también, libros que eran libros para una cierta capa social, por intervenciones editoriales e inclusión en colecciones más populares, digamos, circulan en otras capas de la sociedad. Entonces lo que Mackenzie muestra es que hay que hacer una diferencia entre el trabajo del escritor al escribir su obra y los procedimientos editoriales. Y que la forma en que los editores trabajan, incluyendo determinadas obras en colecciones y dándole a los libros determinado formato, el uso de determinado papel, un cierto prestigio en cuanto a objeto físico, hace que eso interviene en la recepción. Y que los lectores no leen textos descarnados y que la presentación del libro influye en la práctica de lectura, influye en la comprensión de esos textos. Esto lleva a Chartier a plantear que la nueva historia del libro que se da en Francia recupera estos nuevos abordajes de la bibliografía, de los historiadores estadounidenses, y que es la forma de la historia del libro que se hace actualmente, que se sigue haciendo actualmente, y que tienen las siguientes características. Chartier habla, por ejemplo, de tener en cuenta la puesta en texto, que es propia de un autor, de la puesta en libro. Esto viene del lado de Mackenzie, ¿sí? De la atención a las formas, al soporte que da a leer los textos. Y Chartier dice, la puesta en libro, que no es del autor, es de los editores, interviene en la forma en que se lee y que se comprenden, se entienden, se reciben esas obras. Entonces, puesta en texto diferenciada de puesta en libro. Y puesta en libro como una intervención que opera en el sentido que los lectores dan a sus obras. Otra característica de esta nueva historia del libro en Francia es la continuidad que plantea entre el manuscrito y el impreso. ¿Qué quiere decir? Chartier plantea su famoso esquema, retomado por otros autores, de las revoluciones del libro, ¿sí? Entonces, dice que la de Gutenberg, la imprenta de tipos móviles, es una revolución del libro, pero es una revolución en la técnica de reproducción del libro. El libro como objeto era similar, el libro de los últimos años del manuscrito a los primeros años del impreso. El libro impreso es un hijo del manuscrito, ¿sí? No supone una nueva forma de leer. Y es más, ustedes saben que en esa transición, los primeros libros impresos, que tenían un menor valor y un menor prestigio porque no eran personalizados, digamos, tienen algunos rasgos para permitir la personalización. Por ejemplo, dejan en blanco las letras capitulares del arranque de los capítulos, por ejemplo, para que el comprador del libro se lo lleve a un iluminador y lo ilumine, haga la ilustración correspondiente a esa letra capitular y de alguna manera personalice ese libro, lo haga ser distinto a otros libros iguales. Estamos hablando de libros hechos en serie por oposición a libros únicos. Pero la forma del libro, las características del libro son las mismas entre el manuscrito y el impreso. Chartier dice, no tiene los lectores que aprender a leer, siguen leyendo como estaban leyendo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, esta idea, ¿recuerdan del primer libro, el libro pionero, la aparición del libro?
ya no podemos hablar de la aparición del libro en la época de Gutenberg, sino que hay que remontarse más atrás, y lo que muestra Chartier es estas estrechas vinculaciones entre el mundo del impreso y el mundo del manuscrito y el mundo del impreso. Y estaba hablando de las revoluciones del libro. Yendo para atrás, la de Gutenberg entonces es una revolución en términos de cambio en la técnica de reproducción. Yendo para atrás, primeros siglos, siempre estamos hablando de Occidente. Yo les di algunos ejemplos de otras áreas culturales para que sepan que el mundo no se reduce a Occidente y la historia del libro no se reduce a Occidente. Pero ahora estamos hablando de Occidente. Entonces, yendo para atrás, tenemos en los primeros años de la era cristiana un cambio, otra revolución del libro, que es el paso del rollo clásico de Grecia y Roma al libro paginado, al códice, que es la forma del libro que tenemos hoy en los libros de papel. Un conjunto de hojas de papel unidas por un lado, que forma el lomo. Esa unión forma el lomo. ¿Sí? Eso es un códice. Entonces, el paso que se dio paulatinamente del rollo al códice se dio en Europa en los primeros años de la era cristiana, y fue impulsado, dice Chartier, es un cambio desde abajo, porque fue impulsado por las comunidades de cristianos, en oposición al rollo clásico de las élites ilustradas del Imperio Romano. ¿Sí? Rollo clásico que había que maniobrar para poder tener la superficie del texto que se quería leer, al libro paginado. ¿Sí? Ese es un cambio, dice Chartier, una revolución en la forma del libro. Y sí supuso un reaprender a leer en esta nueva forma. Esto supuso también un cambio en el sentido de, un cambio no, también supuso diferencias de prestigio entre el rollo clásico de la élite romana al libro de sectores más populares, el libro paginado. Más prestigioso el rollo que el códice, en esos momentos y en esa época de transición que dura alrededor de 3 siglos. Fíjense, yo siempre doy el mismo ejemplo, se los habré dado a ustedes. Nosotros tenemos un eco de eso cuando nos recibimos en la universidad, nos dan el diploma en un rollo. No nos dan una plaquetita en cartulina, nos dan eso en forma de rollo con un monito y nos dan el rollo. Para nosotros tiene un valor simbólico más fuerte todavía, así como un eco que resuena desde hace 23 siglos, o 22 siglos, o 20 siglos, de ese prestigio del rollo con respecto al códice. ¿Sí? Y si hablamos de una revolución anterior, de la primera revolución del libro, dice Chartier, tenemos que remontarnos a la Grecia del siglo V, del siglo IV, cuando las ideas se empiezan a transmitir a través de la escritura, y no solamente de la oralidad. No solamente está el maestro que habla a sus discípulos, sino que deja sus enseñanzas por escrito. Esa es, para Chartier, la primera revolución del libro, en este sentido, que las ideas, hay un soporte para la transmisión que deja de ser la oralidad y es la escritura. ¿Sí? Bien. Entonces, esta nueva manera de entender la historia del libro, recapitulo, establece fuertes continuidades entre el manuscrito y el impreso. Dice que la imprenta no altera las modalidades en relación con lo escrito. Plantea esto de las sucesivas revoluciones del libro. Y después se ocupa de otras cosas, de cosas más detalladas. Por ejemplo, cuando habla justamente de las continuidades entre el manuscrito y el impreso, dice: hay lectura silenciosa, no en voz alta, antes de Gutenberg. ¿Sí?
Bien, entonces, vemos que poco a poco, con todos estos matices nuevos y estos aportes nuevos, se está transformando esta historia del libro en una historia de la lectura. O que no puede prescindir la historia del libro de la historia de la lectura. ¿Sí? Que no es solamente, no hay que atender solamente a los libros, sino a cómo estos son leídos e interpretados por los lectores. Si nos interesa una historia social de la cultura escrita. Bien. En este texto también habla Chartier de distintas figuras de editor y de un cambio que él plantea hacia 1830 con la aparición del editor moderno. ¿Sí? Que ese editor moderno es el que nosotros tendríamos, del que hablaba Joubert. ¿Sí? Ese editor de dos caras atendiendo tanto a los negocios como a la empresa intelectual del editorial. ¿Por qué marca él 1830? Hay varios cambios. Por un lado, piensen que el siglo XIX es el siglo de una alfabetización más masiva, hay nuevas categorías de lectores, circulación amplia de periódicos, mujeres que se convierten en lectoras, que antes no había tantas mujeres lectoras. O sea, un proceso de alfabetización, de lectura que llega a otros sectores de la sociedad, distribución más amplia de los libros vía el ferrocarril, fabricación ya no en la prensa manual de Gutenberg, sino con unas impresoras que funcionan a vapor, o sea, es una impresión industrial de los libros. Entonces, ese cambio se da, dice Gutenberg, por lo menos en Francia, pero es un cambio más generalizado en Europa, a partir de 1830. Pero, ¿por qué dice 1830? Es 1830, no dice hacia comienzos del siglo XIX o hacia la tercera década del siglo XIX. Porque toma un texto que circuló en 1830 que habla de los... habla del trabajo de los editores y de el trabajo mayor que le demanda a los editores los libros ilustrados. Y acá es una cosa bien interesante que tiene que ver directamente con nuestra materia de edición editorial. Efectivamente, vieron que yo desde el principio insisto que creo que el teórico 1 hablamos de o el teórico 2 hablamos de los distintos géneros editoriales y que si bien las etapas de edición son las mismas, cada género editorial tiene sus particularidades. Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces, Sí. en términos del proceso de edición, es menos complejo el proceso de edición, no digo que sea fácil, de un libro de texto corrido, escrito por un escritor o una persona que escribe habitualmente, que un libro ilustrado de maqueta compleja. No, es más, hay que saber más para hacer, técnicamente más, para hacer un libro complejo que para hacer un libro de texto corrido. ¿Sí? Entonces, ese editor moderno, que para Chartier aparece a comienzos del siglo XIX, junto con los libros ilustrados, que demanda un cuidado de la edición mayor que la que demanda un libro de texto corrido. ¿Sí? Entonces, él habla ahí de que hay un nuevo concepto de edición que aparece por lo menos en Francia. Dice, antes de la imprenta, el editor, la persona a la que llamamos editor, tomaba un original autentificado por su autor como arquetipo, como ejemplo, como original, y se encargaba de hacer copias y controlar que fueran idénticas
al original. Esa es la primera figura de editor que se puede dar en la época clásica. La segunda, el segundo tipo de edición, de concepto de edición, entre mediados del siglo XV y el primer tercio del siglo XIX, es un editor o la edición entendida como una actividad comercial. Es un editor que se ocupa de la circulación de los libros, un editor que invierte dinero para fabricar los libros y distribuirlos. Y es un editor que se ocupa de la venta de los libros, Muchas veces con las figuras de editor y de librero a la vez, sin separar. Editores que son a la vez libreros. Y por último, en Francia, hacia 1830, dice Chartier, un nuevo editor que surge a partir de los libros ilustrados, donde el editor se mete de lleno en el proceso de edición, porque los libros ilustrados, dice Chartier, tienen más dificultades, la elaboración es más compleja, entonces el editor participa más del proceso de edición. Y se va desentendiendo paulatinamente de la librería y de la impresión. O sea, hay otras figuras que se ocupan de la librería, el librero ya no es más, el editor no es más librero y no es más impresor. ¿Sí? Esas son las tres figuras. O sea, para Chartier, esto no es igual en otros autores, aviso por las dudas. Para Chartier, el editor moderno se convierte en una figura intelectual hacia 1830, con este tipo de libros. O sea, se compromete en el proceso de edición, con la aparición del libro ilustrado. Hay otros autores que establecen otras cronologías. Les cuento esta porque es la que plantea Chartier en su artículo de 1987. Yo creo que, puesto a escribir Chartier hoy, un artículo revisando este texto, haría algunos cambios. Bien, pero este es el texto que tenemos y me parece que de todas maneras tiene cosas muy interesantes para ver cómo se estudiaba el libro en Francia, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades y algunos rasgos de cómo se hace historia actualmente, con una precisación con respecto al editor que digo, todo lo que dice Chartier lo podemos suscribir al día de hoy, que se sigue trabajando de la misma manera. La periodización que hace con respecto a la figura del editor, creo que hay otros autores, no estoy segura, que hay otros autores que lo plantearían de otra manera. Pero esto de preocuparse por el libro como objeto físico, preocuparse por la lectura, por la distribución del libro en las distintas estratos de la sociedad, bueno, eso es algo que perdura. Incluso perdura de la forma de hacer libros anterior a esta nueva forma de hacer historia del libro, anterior a esta nueva manera de hacer historia. Digo porque Chartier dice, como les decía, hay que empezar por hacer la cuenta. ¿Cuáles son las editoriales? ¿Qué libros se publican? ¿Cuántos se publican? Si uno quiere hacer una historia nacional del libro, ¿sí? ¿Qué libros se importan? ¿Qué libros se producen acá? Etcétera. Ese trabajo para cualquier historiador del libro de algún país, de cualquier país, tiene que empezar por grupos que trabajan en esto, tienen que empezar por hacer estas cuentas básicas. ¿Qué libros se leen? ¿Cuáles son? ¿Qué libros se producen? ¿Cuántos libros se producen por año? Etc. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, quiero que lean este texto como un ejercicio de lectura intensiva y vean si realmente, digo, porque esto es como el esqueleto, lo que les planteo, está lleno de información ese texto y lleno de alusiones a otras obras,
no pueden leerlo, digamos, de corrido, de una sentada y hacer un resumen rapidito, porque está lleno de información. Entonces, yo les doy un esqueleto para ayudarlos a organizarse, pero después tienen que sentarse y les va a demandar varias horas, pero es un texto muy rico, muy interesante, porque aunque ahora hay algunas cosas que se revisaron y se estudian de otra manera, quizás esto que les digo de la figura del editor, o de que se entiende por edición, es un texto muy rico, muy interesante y que habla de cuestiones que no son realmente de primer interés. Por ejemplo, esta idea de que los autores no escriben libros, esto es de un bibliógrafo inglés que se llama Stoddard, y que ya te lo cita cada rato. Los autores no escriben libros, los autores escriben textos. Los libros los hacen equipos editoriales. Esto es muy fuerte todavía. En el sentido común entre nosotros está esa idea de que los autores hacen los libros. Fíjense que muchas veces, no en editoriales, sino en otros lugares donde se hacen libros, museos, centros culturales, se llama al editor tardíamente. Se llama al editor tardíamente, porque se piensa que con el autor y el diseñador gráfico hacen el libro. ¿Sí? Bien. Incluso pasa, les cuento así, entre nos, en la misma universidad, que a veces me dan textos para leer cuando ya está trabajando, se está trabajando la puesta en página, y digo, no, paren, empecemos de nuevo. O me dicen, quiero que te ocupes de la edición. Por ahora están escribiendo los autores. No, pará, quiero ver el índice, quiero hablar con los autores, quiero conocer a los autores. No llego al final. Repito, en experiencias de edición técnica con autores, no escritores, no en textos literarios, en libros académicos. ¿Sí? Porque yo no puedo escribirle todo, hacer que el autor escriba, los equipos de cátedra escriban todo el texto, y yo después, a lo mejor un año después, les diga, no, pero el índice, acá esto tendría que estar antes, y esto tendría que estar después, pero esto si no lo explicas no se entiende, y me dicen, me lo hubieras dicho al comienzo. Bueno, no me llamaste, me llamas ahora. Así que todavía seguimos teniendo, aunque se tiene noción de que existen los editores, todavía tenemos esta idea, en el sentido común de que en todo caso el editor viene después para que se pueda publicar el libro. ¿Sí? Pero no supone un trabajo del autor desde el principio. Bien. Bueno, he hablado demasiado, me parece. Este es el último teórico que tienen conmigo. Viene Marcela Castro a ocuparse del proceso de edición, de la etapa de editing y de corrección de estilo, y después los vuelvo a ver al final de la cursada. ¿Sí? Así que una recomendación es que no se atrasen, bueno, no se van a atrasar porque tienen parcial pronto, ¿no? No se atrasen con las lecturas, así pueden aprovechar lo que viene, que es la continuación. Nosotros le dimos bastante énfasis, o hicimos bastante hincapié en procesos de edición, en la etapa de preedición, perdón. Marcela toma la posta a partir de, nosotros trabajamos preedición y obtención de originales, toma la posta a partir de qué hacemos con esos textos originales. ¿Sí? Bueno, los voy a abandonar prematuramente porque ya no tengo voz para... Profe, una pregunta. Dale. Supongo que igual está en el cronograma, pero no lo tengo acá a mano. ¿La semana que viene que hay parciales también tenemos teórico o no? ¿No? Sí. Sí, tiene teórico. A ver. Normal. Normal, sí. Normal. Bárbaro. Sí, tiene el primer teórico con Marcela sobre editing. Ya es la semana que viene. El primer teórico de editing, ¿sí? Bueno, mucha suerte con el parcial, estudien mucho. Gracias. Tuvieron parciales, me están contando acá. Nos vemos al final de la cursa. ¿Estamos? Chau, chau. Bueno, profe, muchas gracias. Chau, chau.